Vamos a dar comienzo. Muy buenas tardes a todos, tanto a argentinos como peruanos. Desde la Fundación Federalismo y Libertad, quiero agradecerles a todos por estar presentes, no solamente de ambos países, sino de otros países que sé que están, como Chile, México, entre otros más. Mi nombre es Mariana Navarro, yo formo parte de Federalismo y Libertad. Hace 4 meses que estoy viviendo en el Perú, por eso es que estoy acá. Entonces, muy contenta de estar en Perú, pero lástima que sucedió todo esto del tema del coronavirus, ¿no? Antes de comenzar, quiero agradecer a la Fundación Friedrich Naumann por el apoyo, Friedrich Naumann de Países Andinos, por colaborar siempre con Federalismo y Libertad. Y sin más que agregar, quiero darle la palabra al doctor Lars Andrés Richter, quien está con nosotros ahora, que es el representante de Fundación Naumann para La Plata. Por Muy favor, bien, Lars. ahora. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Mariana, para esta introducción. Muy buenas tardes. En el nombre de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad también. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí en Argentina, en Perú y en el completo mundo hispanohablante. Creo que hay huéspedes de varios países aquí de este continente. Es un gran placer para mí también estar aquí con ustedes. Bueno, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, solamente un minuto quizás sobre nuestra institución. Somos una organización liberal, una organización no gubernamental alemán. Fuimos establecidos en los años 50 en Alemania del Oeste y la idea en aquella época fue fortalecer la democracia, más o menos 10 años después del caído del régimen del nacionalsocialismo, fue muy importante. Y bueno, hacemos capacitación, educación, formación política en Alemania, pero hace varias décadas ahora en varios países del mundo, aquí en Argentina y en Perú también. En Perú hay una oficina de la Fundación hace 2 años. Aquí la oficina en Buenos Aires es un poco más antiguo, fue establecido en 1983 y hacemos más o menos lo mismo como en Alemania, su capacitación y formación política con una perspectiva de fortalecer los valores del liberalismo, o sea, democracia, pluralismo, derechos humanos, un lado libre muy importante será el tema de esta noche también. Bueno, y es un gran placer para mí dar bienvenida a los expositores. Tenemos 2 catedráticos, 2 profesores muy conocidas, muy prestigiosas. Es un gran placer para mí y Marín escuchar a ustedes. Bueno, entonces, muchas gracias para su presencia, para su tiempo, para su atención. Disfrutamos ahora los discursos y el parte Q&A. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora mm, quiero explicar. La Fundación, en el marco de su programa Diálogo Federal, organiza actividades semanalmente con empresarios, funcionarios, personas destacadas, con el objetivo de comparar la situación de Argentina con los países regionales, ¿no? Por ejemplo, hoy comenzamos con Perú, pero la próxima semana vamos a tocar Chile, después la próxima semana vamos a hacer con Uruguay y así sucesivamente. Así que por favor estén atentos a nuestras redes sociales para no perderse ningún evento. Ahora vamos a analizar lo que sería Perú-Argentina. Hoy nos acompaña Enrique Gersi y Martín Krause. Enrique Gersi es abogado de la
Universidad Católica del Perú, tiene una maestría también de Derecho Civil otorgado por la Universidad Católica del Perú, es profesor de la Universidad de Lima, profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, miembro de la Mont Pelerin y miembro de la Royal Social Economic. Martín Krause es profesor titular de Economía por concurso de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. También es profesor adjunto en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y profesor visitante de la Universidad de Francisco Marroquín. Es académico adjunto en el Cato Institute de Washington, D.C. Se desempeña como rector en SEADE y es profesor titular visitante de proceso económico y por la Universidad Austriaca y de Economía Austriaca en la Universidad Francisco Marroquín. Sin más que agregar, quiero darle la palabra a Martín Krause. Bueno, muy bien, muchas gracias, Mariana. Voy a empezar compartiendo mi pantalla porque supongo que a lo mejor ustedes como yo están abrumados ya de números, estadísticas, uno ya no sabe qué mirar y menos qué conclusiones sacar, pero quería por lo menos actualizarnos en relación a esto, así que voy a compartir algunos cuadros que ahí supongo que ustedes ya van a estar viendo en breve. Ahí me parece que ya debería ser. Voy a ponerlo acá en toda la pantalla. Bueno, muy bien. Un breve repaso. Esto es, primero voy a tener algunos datos sobre la Argentina, después voy a tener algunos datos en los cuales vamos a poder comparar también Argentina y Perú. Esta es la tasa de crecimiento diario de los casos, desde que empezó el 9 de marzo hasta, como ven ustedes, en esta semana del 25 de mayo. Obviamente primero hubo, al ser pocos, digamos, el crecimiento porcentual es alto, después cae en la medida que el número se va agrandando, pero ahora empieza a subir nuevamente. A ver si puedo pasar a la siguiente. Muy bien, este es el total de casos diarios en la Argentina. Como ven ustedes, estamos lejos de que, como suelen decir, de que se aplane la curva. Esto va para arriba. Y bueno, obviamente también porque, esperen, que acá me sale un cartelito que no me deja, porque me sale esto. Bueno, es la cantidad de casos diarios, ¿no? Bueno, sí, sigo. Espero un poquito. Acá lo que tenemos es el total de fallecidos en la Argentina, que sigue siendo un número bajo en general. El total es 467 hasta el 25 de mayo, es decir, hasta hace 3 días. Ahora más. Este es el número, acá empiezan los datos que podemos comparar, ¿no es cierto? Este es el número de test realizados. Como ustedes ven ahí, hay una gran diferencia. En este caso, acá aparecen tanto Perú como la Argentina. Perú aparece con 25.500 test realizados, la Argentina con 2.866, lo cual es poquísimo, ¿cierto? Y eso obviamente impacta también en la cantidad de casos que se pueden detectar después, pero está claro de que acá, en el caso de la Argentina, ha habido un problema con eso. Acá tenemos, esperen, los casos por millón de habitantes por país, donde vemos también en Chile y Perú ahí con 3.800 y 3.700 más o menos, y la Argentina con un número muy, muy bajo, ¿no? De nuevo, habrá que ver si se corresponde con que el hecho de que no hay test o que hay menor difusión de la enfermedad, de la pandemia en el país. Vamos a otro.
Estos son los casos activos por millón de habitantes al 25 de mayo, donde aparece, bueno, Chile en primer lugar, Perú, la Argentina con, de nuevo, muy pocos en este número. Este es la tasa de letalidad, donde acá, en este caso, Perú aparece más abajo que la Argentina. ¿Qué más tengo para mostrarles? Esto es el caso de fallecidos en porcentaje de la población. Y bueno, ustedes ven ahí los números, no hace falta yo que se los esté diciendo ahora, de los países de América Latina, donde aparece en primer lugar Ecuador, Brasil, Perú, Argentina, Uruguay y Paraguay al final de la lista. A ver qué más tengo por acá. Este es el total por millón de habitantes, fallecidos por millón de habitantes, donde de nuevo encabeza los números Ecuador, segundo Perú, Argentina atrás también con Argentina, Uruguay y Paraguay. ¿Qué más tengo? A ver si tengo más. Creo que por ahí, no. No, sí. Bueno, acá esto ya va a ser más largo para ver cantidad de casos activos, cantidad de recuperados, cantidad de fallecidos. Acá tengo remarcado el número de la Argentina, que se puede comparar también con el de Perú un poco más arriba. Yo sé que esto requeriría más tiempo y más detenimiento para que todos, ¿no es cierto?, podamos ver. Tampoco quiero abrumarnos con los datos, simplemente para tener una idea general. Esto es, entonces, test por millón de habitantes, y que habíamos visto antes también. Y creo que acá termino con esto. Así es. Así que ahora, bueno, voy a volver. Bueno, un breve repaso que quería hacer acerca de los datos, y ahora lo que el resto de estos minutos a contar, para quienes no son de aquí, digamos, cuál es la situación, cuáles son las políticas que se adoptaron. Desde el primer momento aquí se impuso una cuarentena muy estricta, que se va renovando cada 2 semanas. Pasó el primer mes, aunque todos sabíamos acá que el impacto más fuerte iba a llegar cuando llegara el frío, sobre todo cuando nos acercábamos al invierno, que es ahora, junio. Pero se impuso esa cuarentena con el motivo común a muchos países de demorar, digamos, la llegada de la pandemia, de forma tal de poder más o menos poner en orden, digamos, algún sistema de salud pública para poder hacer frente a lo que fuera después una avalancha de casos. Esa cuarentena se fue extendiendo, pero claro, como suele ocurrir acá y en todos los demás países, la cuarentena empieza a tener un alto costo desde el punto de vista económico. La economía estuvo en esas primeras semanas prácticamente totalmente cerrada. Entonces todos los datos que tenemos de la economía son de una caída notable de la actividad económica, del comercio, incluso del comercio exterior, y algo que se empieza a sentir claramente en la población en general. Supongo que compartiremos con Perú también el problema que se le presenta para todos aquellos que están en la actividad informal, que no reciben ningún tipo de ingreso, y entonces van pasando las semanas y ahí se hace la situación cada vez más aguda, con lo cual lo que se ve aquí es una creciente presión para dejar atrás la cuarentena, precisamente cuando está por llegar el pico de casos en este país. Pero la verdad es que la gente, en buena medida es comprensible, ya no da más, no aguanta más. Entonces, a punto tal de que empieza a haber en estos días algún tipo hasta de manifestaciones públicas en las calles, o intentos de manifestaciones protestando contra la cuarentena, y además se está viendo un fenómeno de
cierto grado de desobediencia civil, en el sentido de que la gente empieza por su cuenta de a poco a salir de la cuarentena. Esta se ha ido relajando, digamos, se anuncia cada 2 semanas, se ha ido relajando de a poco en algunos sectores, pero el principal temor que acá se tiene es sobre todo por los grandes centros urbanos y en particular en Buenos Aires y lo que se llama el Gran Buenos Aires, ¿no? Donde hay una enorme cantidad de población y mucha población de bajos ingresos, y hay un miedo pánico, diría, de que esto empiece a explotar ahí. Y no hay ninguna certeza de que no vaya a ocurrir eso, ¿no? Entonces, en estas últimas semanas, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se relajaron algunas de las restricciones de la cuarentena y como se empezó a disparar el número de casos, se dio marcha atrás. Pero de nuevo, acá el principal conflicto que se está viendo en este momento con las políticas implementadas es que, por un lado, parece que se estuvo haciendo este gran sacrificio de la cuarentena cuando todavía no llegaba el pico de la pandemia, y ahora que llega resulta que estamos exhaustos desde el punto de vista económico y la gente no aguanta más. Así que se está generando un cóctel peligroso, diría, o difícil de salir de esto, porque a punto tal de que el gobierno parece que mucho no sabe qué hacer, cómo salir de esto y cómo evitar esos costos. Nosotros habíamos entrado a esta pandemia con una crisis económica previa y fuerte, a punto tal de que estábamos al borde del default de la deuda externa, y ahora no solamente seguimos con ese problema todavía, sino que todo el aumento increíble del gasto público que ha habido en estos meses de cuarentena se ha financiado con emisión monetaria, lo cual ha hecho duplicar la base monetaria en cuestión de 1 mes o 2 meses, y eso es una bomba de tiempo que está dando vueltas por ahí, que todavía no se manifiesta porque no salimos de nuestras casas, pero cuando esto se empieza a normalizar, las opiniones el consenso entre todos los economistas es que esto presenta una situación dramática desde el punto de vista económico. Así que algo de eso estamos por generar un cóctel peligroso entre el pico de la pandemia y el colapso de la economía. Bueno, hasta ahí nada más. Ahora lo escucho a Enrique. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Ahora vamos con Enrique, por favor. Muchas gracias Mariana, muchas gracias a la Fundación por esta invitación, estimado Martín. Como siempre es un placer compartir contigo un panel. Creo que la tragedia de la pandemia debe llevarnos a una reflexión muy profunda respecto no solamente de las medidas en particular que se están tomando para tratar de combatir en contra de ella, sino dar un paso hacia adelante respecto de aquellas medidas que implícitamente se están adoptando con el pretexto del virus. Y quisiera explicarme directamente. No voy a volver a repetir lo que Martín ha hecho con brillantez al comparar la situación argentina y peruana. Al día de hoy son 140.000 los infectados en Perú y más de 4.000 los muertos. Sobre la base, además, de un sistema de pruebas altamente discutible, que son las denominadas pruebas rápidas, con lo cual podría estar subestimada la cantidad de contagios y subestimada la cantidad de gente enferma. De manera que esto ha generado en el país todo un debate respecto de la verosimilitud de las cifras. El hecho es que la pandemia existe, que es una pandemia importante, no es la pandemia más grave de la historia de la humanidad, la tasa de letalidad es baja, pero diría yo históricamente, y esto no es menospreciable, que es la primera pandemia con redes sociales. Imaginemos por un minuto la gripe española de 1918, con Facebook, con Instagram y con redes. Probablemente el pánico que hubiera creado hubiera sido astronómico, muchísimo mayor que el que en realidad existió. Ya no hablar de la peste negra o de la malaria en Brasil
u otras pandemias igualmente graves. De manera que el hecho de vivir en una sociedad altamente informada, de una sociedad global que ha sido el fruto de los últimos 30 años de expansión económica de la humanidad, también tiene sus consecuencias respecto del tratamiento de una pandemia. En términos objetivos, en el caso peruano, no conozco el caso argentino, sospecho que se debe parecer. Hay otras enfermedades que tienen una tasa de letalidad mucho mayor y no se ha proclamado una cuarentena ni distanciamiento social por ninguna de ellas. En el caso del Perú estamos hablando del dengue. No sé si entre alguno de los que nos escucha hay algún iqueño, pero conversaba esta mañana con un querido amigo iqueño. Ica es un departamento justo al sur del Perú, 300 kilómetros de Lima, y hay una epidemia de dengue que está matando más gente que el coronavirus en esa región. Y nadie habla del dengue. En el Perú tenemos una cosa tremenda que es la chikungunya, tenemos lepra. Hay muertos por tuberculosis que son muchos más que los muertos por coronavirus. Pero claro, la sociedad informatizada, altamente interesada en los temas de coyuntura, le ha dado una gran importancia. No hay que menospreciar ciertamente la importancia que ella tiene, pero sí colocarla en su contexto. Las políticas que se plantean contra el coronavirus en esta pandemia, en mi concepto, además de ser inútiles, esconden graves problemas de moralidad y de eficiencia. Y quisiera referirme a cada uno de ellos. ¿Cuál es la política que en general se está aplicando en Perú? Creo que en Argentina es lo mismo, por lo que he escuchado a Martín, bajo la inspiración de la OMS. En primer lugar, encerrar a la población. La cuarentena. Hay mucha gente, premios Nobel incluidos, Michael Lewitt, premio Nobel en Química de 2013, además el principal investigador de Stanford respecto de este virus, que discute enormemente la efectividad de la cuarentena, si la cuarentena realmente sirve para algo y si no basta con el simple distanciamiento social y una protección básica con una mascarilla para tener un resultado mucho más eficiente. De hecho, las cuarentenas, que son fórmulas medievales, tienen una serie de consecuencias que en el costo y beneficio de una política pública no se están midiendo, ¿no? Además de que suponen la destrucción económica de un país, cuarentenas prolongadas como las que estamos teniendo en Perú, que se ha extendido hasta el 30 de junio, o como la que tienen en Argentina, ¿no es cierto? Supone también problemas para la salud, no solo para la salud física. Cuarentenizar a las personas produce problemas de absorción de vitaminas, debilita el sistema inmunológico. Tienen un sistema inmunológico mucho mejor las personas que circulan libremente que las personas que se encuentran encerradas con las mismas personas durante periodos prolongados. Si no, y aquí este es un defecto que pido perdón a todos nuestros escuchas, pero soy hijo de psiquiatra finalmente y no puedo dejar de estar. Mi papá quería además que fuera psiquiatra, yo rehuí, pero no puedo dejar de recordar sus palabras. Largos encierros, hospitalizaciones incluidas, deterioran gravemente la enfermedad mental, la salud mental de las personas. Y esto se está viendo a niveles críticos, incrementos de violencia familiar, problemas psicóticos, brotes psicóticos que están en crisis maníaco-depresivas en pacientes bipolares o con tendencia a la bipolaridad, que no se están midiendo a la hora que se adopta una decisión a tabla rasa de decretar una cuarentena generalizada. En el caso del Perú, el fracaso de la cuarentena es además evidente. Las cifras, pese a que tenemos una cuarentena desde el 16 de marzo, son muy malas. Ya el Perú, como exhibió bien Martín, va segundo en la cantidad de contagios por millón atrás de Chile. Chile iba muy bien y de repente tuvo un pico tremendo en las últimas 2 semanas. Apenas relajó un poquito sus medidas de control sanitario. En el caso peruano hemos tenido permanentemente una situación ascendente en la cantidad de contagios y de muertes, pese a que, utilizando una metáfora en realidad de muy poco gusto, el gobierno habla de una meseta irregular, cuando lo que tenemos son picos permanentes y le pretende llamar a eso una meseta irregular de contagios.
¿Por qué ha fracasado la cuarentena? La cuarentena ha fracasado, en primer lugar, por un problema objetivo en el caso del Perú. Martín lo mencionó, yo lo elaboro un poquito. Tenemos una población que es entre 70 y 80% informal. Digamos que 70% informal. Es decir, 7 de cada 10 peruanos no cumplen la ley. Además viven en la pobreza. No solo no cumplen la ley, sino, por ejemplo, no cuentan con agua potable. Por eso resulta una broma de muy mal gusto que el señor ministro de Salud, en el caso del Perú, salga a decirle a la población peruana que se laven las manos 4 o 5 veces al día, si el 70% de la gente no tiene agua ni desagüe en nuestro país. ¿De qué se va a lavar las manos? ¿Qué manos se va a lavar? ¿Cómo se las va a lavar? Son políticas de salud que están pensadas para Europa, son políticas de salud que están pensadas para países desarrollados o para países que tienen servicios básicos, que no es el caso peruano. Dramáticamente, lo que ha ocurrido es que la cuarentena, en el fondo, en el Perú, ha sido siempre voluntaria. La ha cumplido el que ha querido. Ciertos grupos de sectores medios, medios altos, sectores altos, han hecho la cuarentena, porque han querido hacerla. Pero los sectores informales, básicamente asociados además a los sectores de menores ingresos, no han cumplido la cuarentena prácticamente nunca. Y si la han cumplido ha sido de una manera bastante pintoresca. Por maldad, por ignorancia, por falta de cultura, tal vez. No, porque sencillamente es gente que no tiene un ingreso fijo, que más miedo le tiene al hambre que al virus, y que finalmente han tenido que salir a trabajar para darle de comer a sus hijos. Y yo entiendo perfectamente una madre de familia, un padre de familia que tiene que darle de comer a sus hijos al riesgo de contraer la enfermedad, va a buscar darle de comer a sus hijos a riesgo de la muerte, sin que le importe en absoluto las consecuencias de esa acción. Además de ineficiente, la cuarentena, en mi concepto, es altamente inmoral, porque supone reemplazar la decisión individual, la responsabilidad individual, por la tutela del Estado, restringiendo derechos fundamentales de una manera muy grave, y yo creo que injustificada, y en segundo lugar, suponiendo que el Estado, que los funcionarios públicos, saben mejor que nosotros mismos, cada uno de los ciudadanos, cómo comportarnos. Y eso no es verdad. El Estado no tiene información, la información en los mercados se encuentra dispersa. Los funcionarios públicos no pueden reemplazar a las personas al momento de tomar decisiones en una sociedad, porque sencillamente no tienen la información necesaria para hacerlo. Por eso vemos casos ya que llevan a la comicidad, como los que están ocurriendo en este momento en el Perú, en el cual, estrangulada la economía por la cuarentena, el gobierno ha tratado de flexibilizar algunas actividades económicas para, manteniendo el rígido enclaustramiento de las personas, permitir ciertas actividades para que se lleven a cabo. Pero ha aprobado unos protocolos, entre comillas, sanitarios, que son la planificación desatada e inútil. Son textos absolutamente risibles donde se pretende que la gente cumpla con estándares que son imposibles de cumplir. Por eso vemos permanentes marchas y contramarchas en el gobierno, ¿no es cierto? Básicamente por una enorme incapacidad. En el Perú siempre se contó una historia que el mejor ministro de salud nunca fue un médico, sino un ingeniero. Yo me acuerdo, cuando era periodista, se decía que el mejor ministro de salud en la segunda administración del presidente Prado había sido el ingeniero Watson Cisneros, un ingeniero. Y yo me planteo si no estamos frente a una crisis de gerencia. Nosotros, y creo que la mayor parte de los países pretenden nombrar como ministros de salud encargados, además de luchar contra esta enfermedad, a distinguidos infectólogos o médicos en general. Cuando en realidad el problema que tiene el ministro de Salud no es un problema médico. Los médicos a lo suyo, a combatir contra el virus y la enfermedad y curar a la gente. El problema del ministro de Salud es, en países pobres como los nuestros, administrar recursos muy escasos para enfrentar una amenaza importante en la salud pública. Y eso lamentablemente no lo han hecho con habilidad ni con capacidad los ministros de salud. No han sido capaces de administrar
los escasos recursos disponibles. Entonces, si no le tenemos confianza a la gente, si la respuesta del Estado en la práctica es secuestrarnos a todos, porque eso es lo que ha ocurrido. Estamos aquí, no podemos salir, no podemos trabajar, el Estado pretende dar unos pequeños subsidios a ciertos grupos de la población, que además terminan siendo muy pintorescos porque se convierten en otros focos de contagio cuando la gente desesperada a los bancos a tratar de cobrar los bonos de subsidio que está entregando el Estado. Y de otro lado, se cancela la actividad económica y se pretende reabrir la actividad económica con una planificación muy rígida. El punto está que como nada le funciona al Estado, el Estado se irrita y empieza, en el caso peruano, una malsana competencia entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Por quién lo hace peor. Y vemos que se alinean los incentivos para la producción de las normas más absurdas y que son claramente consecuencia de la incapacidad gubernamental para enfrentar el problema. Y vemos que el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, dicta normas de control y restricción, entonces el Congreso contesta, afectando los fondos privados de pensiones, y luego el Poder Ejecutivo quiere imponer o crear un impuesto a la riqueza, da marcha atrás, el Congreso hay varios proyectos de ley que pretenden, bajo el nombre de ley de desagio, ¿no es cierto?, congelar o eliminar el cobro de intereses en las deudas, y así sucesivamente. Alineados los incentivos de una forma perversa, se comienza a multiplicar una legislación que afecta también las libertades económicas. En otras palabras, lo que ha estado ocurriendo en el Perú en las últimas semanas, además de enfrentar un virus con un saldo lamentable de 4.000 personas fallecidas y 140.000 al día de hoy contagiadas, lo que se ha estado haciendo es ideología, no se ha estado haciendo medicina. Se ha estado tratando de combatir al mercado cuando este virus es responsabilidad del gobierno comunista chino y producto del Estado. No se sabe si será parte de un arsenal bacteriológico cuya cadena de custodia se quebró por negligencia o sabe Dios por qué, pero no cabe duda que no es responsabilidad del mercado. Por el contrario, se está impidiendo al mercado funcionar como si el mercado fuera un obstáculo para la solución y el enfrentamiento del virus, en lugar de permitirle al mercado desempeñar un rol importante en la lucha contra la enfermedad. Lo estamos viendo en el caso de la legislación sanitaria peruana, que inclusive se prohibieron las consultas ambulatorias de otras enfermedades. Entonces, en el saldo final que haremos cuando termine esta pandemia, ¿no es cierto?, tenemos que tomar en cuenta no solamente el daño directo que se ha causado, sino también el daño indirecto que se ha causado por una política económica, en mi concepto, ineficiente e inmoral, que ha sacrificado a todos los peruanos sin tener un norte y sin tener un objetivo. Uno no gana una guerra con pura táctica. Eso es como los equipos de fútbol de barrio, ¿no es cierto?, que lo que hacen es jugar al pasecito a ver si un gol sale por ahí y se acaba el asunto. Uno tiene que tener estrategia y táctica. ¿Qué ha fallado en el caso peruano? No sé el caso argentino, pero escuchándolo a Martín, sospecho que se parecen mucho. Además, siempre cometemos los mismos errores, ¿sabes? Nos parecemos mucho más los peruanos de los argentinos de lo que los argentinos creen, ¿no es cierto? Y terminamos cometiendo los mismos errores. Es que hemos utilizado tácticas de corto plazo sin ninguna estrategia. Una cuarentena tiene que ser hecha con un propósito objetivo y debe ser breve, porque los costos de la cuarentena son muy grandes. Una cuarentena dilatada lo que es prisión, simplemente por miedo, porque uno no sabe qué hacer para combatir el virus. Pero ni se compraron pruebas moleculares, ni se habilitaron unidades de cuidados intensivos, ni se compraron, por lo menos en el caso peruano, la cantidad de ventiladores mecánicos necesarios, y ni siquiera hay las tomas ni los medicamentos necesarios en los servicios de salud pública, casi inexistentes en el caso peruano, para poder enfrentar la enfermedad. Yo me pregunto muchas veces cuál ha sido la verdadera enfermedad en toda esta pandemia, y por eso termino. Yo creo que el verdadero virus fue el pánico. Este pánico que se provocó como consecuencia de una sociedad moderna, altamente integrada, globalizada, altamente informada, con una gran velocidad de circulación de la información a través de las redes sociales, multiplicó el pánico a un nivel que le ha permitido a las más oscuras fuerzas del estatismo, del socialismo,
de la intervención y del autoritarismo revivir. Y lo que estamos viendo es que tras de una enfermedad, en realidad hay un pretexto político muy claro para tratar de revivir políticas económicas fracasadas a costa de la libertad individual de los peruanos, de los argentinos, de los ciudadanos del mundo entero, ¿no es cierto? Y poner en práctica nuevamente políticas económicas y políticas en general que francamente nos llevaron al fracaso durante décadas. De manera que creo yo que es sumamente importante tener en claro que la libertad y la responsabilidad asociadas son la esencia de una sociedad libre que no se deben sacrificar ni aún para luchar contra una pandemia, porque son la base de nuestra fuerza moral y de nuestra capacidad para dar respuestas eficientes que lamentablemente hasta ahora no vemos en el caso del Perú frente a este problema. Por eso nuevamente les agradezco y quedo a su disposición. Seguramente habrá algunas preguntas para poder contestar las interrogantes de todos quienes nos están escuchando. Nuevamente, muchas gracias. Enrique, muchísimas gracias por tu aporte. Lo valoramos muchísimo. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, quiero avisarle que tenemos bastantes personas que están viendo esto por Facebook, y así que nuevamente gracias a esas personas. Por otro lado, vamos a comenzar con el espacio para las preguntas. Lo pueden hacer levantando la mano, siempre y cuando les pido que sean breves, precisos, con la pregunta que quieran hacer. Por favor, especificar a quién le van a hacer. Juan Manuel, por favor. Juan Manuel Agüero. Sí, bueno, muchas gracias. Excelentes exposiciones, tanto la de Enrique Gersi como la de Martín Krause, realmente muy claras y sobre todo concisas respecto a la defensa de nuestras libertades. Y mi pregunta tiene que ver, para cualquiera de los dos, efectivamente las recetas que estamos viendo ahora de avances de medidas coercitivas en todo el mundo, parecen que surgen de una receta de la OMS. Digamos, ¿ustedes consideran que esto es una cuestión realmente geopolítica de la Organización Mundial de la Salud o es una cuestión que por ahí se les fue de la mano? Digamos, ¿hay alguna estrategia concreta? Empiezo yo brevemente. Yo creo que uno de los peores papelones acá y de los peores desempeños que vemos en todo esto ha sido precisamente de la OMS, la cual no ha servido para nada y que además en los periodos previos, digamos, a que se desatara la pandemia, estuvo haciendo cualquier cosa menos estar involucrada, digamos, en situaciones como estas que podían ocurrir, porque hace poco habíamos tenido otro tipo de epidemias, digamos, aunque no tan grandes como esta. Sin embargo, la OMS se dedicaba a hablar del cambio climático y cualquier otra cosa, menos cumplir alguna función que pudiera tener en relación a esto. Así que creo que ahí ha quedado muy mal parada y no justifica su existencia, a decir verdad. Comparto la opinión de Martín. ¿Quién dirige la OMS? Y con eso tenemos toda la respuesta. No es un médico, es un ex canciller etíope, que además fue parte del gobierno de Mengistu Haile Mariam, es decir, un hombre marxista-leninista, que llegó ahí con el voto chino. Entonces, claro, hay muchas teorías conspirativas, independientemente de las teorías conspirativas, y efectivamente la OMS, el director de la OMS han estado o no pagando un favor a los chinos. Sí hay una cosa clara, que las recomendaciones de la OMS han estado equivocadas. La más grave, conversaba yo con dos primos que tengo que son médicos, me decían que aparentemente la más grave, no soy médico, confieso, es no haber autorizado o haber desaconsejado la realización de autopsias.
porque esto impidió que se conociera exactamente la realidad clínica del fallecimiento de las personas que estaban afectadas por el virus. Cuando los italianos comenzaron a hacer las autopsias ya más de un mes después de declarada la pandemia, descubrieron que había en realidad un grave problema, pero a nivel, ¿no es cierto?, que no era un problema neumológico, sino era un problema coronario, ¿no es cierto?, el que se producía como consecuencia de la tormenta de citoquinas creada por el virus, ¿no?, que terminaba desatando trombos de manera inespecífica por todo el cuerpo, que eran los que terminaban matando a la gente. Pero esto se pudo haber sabido desde un primer momento. Entonces, desde un punto de vista estrictamente médico, estrictamente clínico, la OMS no ha servido para absolutamente nada y sus recomendaciones han sido inútiles. Mucho más creativos y mucho más han aportado investigadores individuales, personas individuales, universidades, y estoy seguro que pronto algunos laboratorios médicos van a anunciar, y seguramente centros de investigación, institutos universitarios van a anunciar vacunas, porque ya están diciendo que se está experimentando en vacunas, y no solamente en vacunas, sino también en curas, porque hay esta discusión epidemiológica. Si el coronavirus es finalmente una variante de la influenza, es decir, una gripe, una variante grave de una gripe, probablemente no haya una vacuna definitiva, pero sí puede haber una cura. Por eso las donaciones de plasma que están haciendo algunas personas muy famosas que han estado afectadas por el virus, que puedan llevar a la aparición de una cura. De hecho, ya el ejército israelí, ¿no es cierto?, anunció que estaban probando una cura definitiva sobre esta enfermedad. Creo que esto va a suceder pronto, ¿no? Claro, habrá todo un proceso de aprobación de estos tratamientos, pero estoy seguro que la OMS no va a participar en absoluto en ninguno de ellos. Ni van a descubrir nada, ni ningún gobierno va a encontrar nada. Van a ser hombres individuales, instituciones, organizaciones privadas, universidades, empresas privadas, las que van a terminar encontrando la cura, la vacuna, el tratamiento, a pesar, ¿no es cierto?, de la obstrucción que el Estado en general le ha planteado a la iniciativa privada en este caso. Yo encuentro bastante lamentable en general la participación de la OMS y de la OPS en América Latina, porque en realidad no han contribuido mucho. Yo diría prácticamente nada. Han empeorado la situación frente a la pandemia. Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias Enrique. Ahora le voy a dar la palabra al presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, José Guillermo Godoy. Hola Enrique. Hola, gracias Martín, gracias Enrique. ¿Se me escucha? Hola, ¿cómo estás? Sí, perfecto. Sí, ¿Cómo gracias. estás? Hola. Enrique, te hago una pregunta, porque ¿por qué después de tantos años es para Enrique Gersi, ¿por qué después de tantos años de crecimiento económico, Perú sigue con una tasa de informalidad tan alta y con problemas graves en los servicios públicos, que las cifras que me diste me dejaron impactado? Pensé que en esas materias estaban bastante mejor después de toda la campaña en contra de la informalidad, de que viene de los fines de los 80, 90. Esa pregunta. Gracias. Bueno, es una gran pregunta, como siempre, José Guillermo, compleja y larga, y tal vez requeriría otra sesión, pero trato de contestarte sintéticamente. El crecimiento espectacular que tuvo la economía peruana en los años 90, básicamente, la primera década de este siglo, fue en algunos sectores muy específicos y como consecuencia básicamente de la minería, ¿no es cierto?, que tuvo un gran desarrollo por el auge de los precios de las materias primas. No olvidemos que el Perú es básicamente un país minero y que ha tenido en eso una ventaja muy importante. Estamos en la foto entre los principales países mineros del mundo. Y el crecimiento chino en los 90, en la primera década de este siglo, el crecimiento hindú, favorecieron enormemente a la economía peruana. Igualmente, la recuperación de la pesca industrial, que fue tradicionalmente la segunda gran actividad económica del país, y finalmente, como se vino, digamos, se cambió la política de reforma agraria que había sido muy perjudicial para el campo peruano, hubo también un importante progreso en materia de la agroexportación.
pero no me gusta utilizar el término enclave porque es un término que le encanta a la gente de izquierda, pero básicamente lo que ocurre con la economía peruana, en mi concepto, es que se crece en determinados sectores, se crece muy bien, se crece espectacularmente y eso ofrece números importantes. Eso sumado a privatizaciones, a una política fiscal muy ortodoxa y en general a lo que fue por lo menos al principio una desregulación de la economía peruana y una apertura a los mercados internacionales. Probablemente lo más importante que se ha hecho en la economía peruana o en las reformas económicas peruanas ha sido la red de tratados de libre comercio que se celebraron durante 20 años e hicieron que el arancel en el Perú sea muy bajo, prácticamente cero, y además el Perú se convierte en una economía integrada al mundo. Pero no se hizo nunca, y ahí voy a tu pregunta, una reforma del Estado. Entonces, algo muy pequeño, una pequeña reducción del gasto público se hizo al comienzo del gobierno de Fujimori, en su primera administración, pero después el propio gobierno de Fujimori incurrió en un incremento del gasto público, seguimos teniendo un Estado burocrático, lento, inútil, lleno de regulaciones, que fue incapaz de absorber, ¿no es cierto?, a el sector informal. Y el ejemplo específico es la regulación laboral. En el Perú, la planilla legal, si tú quieres contratar a un trabajador en planilla y pagarle formalmente, te cuesta 48 centavos. Es decir, por cada sol que gastas de salario, tienes que poner como empleador 48 centavos más. El costo de la planilla legal es de 48%. Como tú comprenderás, y esto se ha repetido muchas veces, con un costo laboral del 48%, lo que tienes es una informalidad gigante. Fuera del mercado formal a un montón de gente simplemente por un costo excesivo, ¿no?, de la planilla laboral. Y esto es consecuencia de una rigidez del mercado laboral que ningún gobierno se ha atrevido a enfrentar, porque, claro, pese a que la población sindicalizada no excede el 5% de la población económicamente activa, tiene una productividad política mucho mayor que los informales, que no están organizados, están disgregados y desperdigados por todas partes. Pero la fuerza sindical termina siendo políticamente más relevante que la fuerza de los informales, que son una multitud gigantesca en el país. Pero esto te plantea siempre el viejo dilema. Si tú tienes en un país en el cual la inmensa mayoría de la población no cumple con la ley, 7 de cada 10, es decir, solo 3 peruanos cumplen con las leyes y los otros 7 no. La pregunta es para quién estás gobernando. Es el dilema de las dos repúblicas. Finalmente es un espejismo, ¿no? El presidente da una orden, pero nadie la cumple. La gente se ríe. Tampoco pasa nada porque el Perú no es un país violento, no ha tenido una tradición de violencia. No hay que descartar, por supuesto, que pueda haber en un contexto situaciones como las que han ocurrido en Chile, pero en general la historia del Perú no es esa. La historia del Perú es simplemente que la gente, digamos, acata pero no obedece, acata pero no cumple. Esa es la ley, bueno, ya, sí, pues, ya hacen lo que le da la gana. Y eso te lleva a una enorme situación, ¿no?, de existencia de informalidad. Los servicios públicos abandonados. Las obras públicas en el Perú han sido gigantescas, pero absolutamente inútiles. Acá tuvimos un gran escándalo que terminó, bueno, aplacado por la pandemia, no porque se hayan solucionado los problemas económicos, con las empresas brasileñas de construcción que acabaron en una marea de corrupción y de juicios por corrupción, y hemos tenido en un determinado momento a todos los presidentes de la República presos, todos los que estaban fuera del gobierno, inclusive Alan García hasta se suicidó. Es decir, el gigante de los últimos 30 o 40 años de la política peruana terminó pegándose un balazo. Entonces, no se hizo obra pública, claro que se hizo obra pública en esa época, pero en cosas absolutamente inútiles. En lugar de construir colegios o de construir centros de salud, se construyeron unas carreteras fantásticas que van en medio de la selva, la carretera interoceánica norte y la carretera interoceánica sur, que no tienen tráfico. Entonces, la gran pregunta es, ¿para qué se gastó dinero en eso? O se gastaron 5 o 6 mil millones de dólares en modernizar una refinería de petróleo, cuando el precio del petróleo y del crudo va hacia abajo, una cosa que no tiene absolutamente ningún sentido. ¿No es cierto? Entonces, claro, si no tienes agua potable, si no tienes desagües en la mayor parte de las ciudades del Perú, ciertamente estás asignando pésimamente tus recursos, que es lo que ha pasado en el Perú. Por eso fue muy triste cuando ganó el presidente
Kuczynski la última elección, él tenía una bandera política imbatible, que era agua para todos. Él se propuso en los 5 años de su gobierno, que lamentablemente se interrumpieron, ¿no? Por su renuncia, llevar agua y desagüe a todas las capitales de provincia del país. Y lamentablemente esto no se ha cumplido. Entonces nos encontramos en realidad en materia de servicios públicos básicos, ya no te hablo de educación o de salud, siquiera te hablo de saneamiento, agua, desagüe. Nos encontramos muy a la saga de América Latina en situaciones bastante lamentables. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Desde Chile le voy a dar la palabra a un amigo, Moisés, por favor, que quiere hacer una pregunta. Muy bien, buenas tardes a todos, los saludos desde Chile. El objetivo de mi pregunta es primeramente hacer un vínculo directo con mi país, con Chile. Actualmente estamos viviendo un proceso constituyente que ha sido bastante fuerte y que se vio interrumpido precisamente por la pandemia. De hecho, hace cerca de un mes atrás debimos de haber realizado dicho plebiscito. Actualmente, al día de hoy, el gobierno de Chile ha anunciado que la cantidad de contagios de nuestro país es superior, levemente superior a la cantidad de contagios que tiene China. Y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha mencionado que todas las medidas que tenían en consideración durante los días previos, durante las semanas previas, se cayeron. Lo que hace suponer que va a, una vez tranquilizada la situación de nuestro país en términos de pandemia, volver un auge populista respecto a mayores demandas al órgano del Estado, ya sea por intermedio de reformas a la Constitución previas al proceso constituyente y una vez que el proceso constituyente tome rumbo, un ímpetu mucho más demagogo y populista para generar mayores respuestas por parte del Estado. En ese sentido, tanto Enrique como Martín, me gustaría saber cuáles son sus perspectivas respecto al escenario de Chile, que en el caso tanto del Perú como de Argentina, respectivamente, son países limítrofes con Chile y, querámoslo o no, muchas veces Chile quiere a veces ser como el hermano que huye de América Latina. Lo que ocurre en Chile influye en Perú, lo que influye en Argentina pasa a Allende los Andes e influye en mi país. ¿De qué forma se puede dar que el fenómeno de Chile signifique post pandemia el crecimiento definitivo de un ímpetu populista en América Latina? Enrique, bueno, yo brevemente, sí, no tengo una visión optimista de lo que ocurra en Chile, pero no desde ahora, sino desde que empezaron los conflictos del año pasado, o sea que no por la pandemia, sino por el proceso que se desató allí y que no veía que sí, que iba a un camino de mayor populismo y de marcha atrás en algunos casos, ¿no? Así que esto, en cierta forma, está demorando, me parece, ese proceso que se desató, como digo, antes, y que no veo por el momento que eso vaya a cambiar. A lo sumo, lo que puede haber es lograr que ese impulso populista sea relativamente moderado. En general los chilenos son más moderados que el resto de nuestros países en la región, así que tal vez sea un retroceso moderado y esa sea la mejor situación posible. Pero no veo que haya ninguna... por un lado, no veo que haya nadie defendiendo principios fundamentales de la libertad en forma profunda, y no veo tampoco que tengan mayor grado de recepción entre la población chilena. O sea, a ver, Enrique, ¿vos qué pensás? Bueno, yo pienso igual. Además, lo importante en estos casos es cómo acaba, cuál es la última foto, no la primera. Hablando de Chile, siempre es complicado hablar de un país que no es el propio, sin duda. Daba la impresión, desde el Perú por lo menos, que Chile avanzaba bien.
había una tasa de contagio importante, mayor que la peruana, pero una tasa de letalidad muy baja, al punto que se vio que el gobierno se animó a flexibilizar algunas políticas porque se sintió triunfador. Y de repente vino un rebrote del virus, un pico enorme de contagios, al punto que sobrepasó en contagios por millón al Perú y también en temas de letalidad, como hemos visto. Entonces, las cifras chilenas se deterioraron. Imagino yo que el gobierno de Piñera hubiera podido cantar victoria si hubiera continuado el camino en el que estaba y salían de la crisis y comenzaba a decaer el virus naturalmente y hubiera podido exhibir unos resultados de su política sanitaria exitosos, pero ahora se encuentra en medio de una convulsión y si termina mal, obviamente le van a pasar las cuentas. No me cabe duda. En América Latina, además, es una tradición esta de confundir la realidad con la ley, ¿no? Entonces, mucha gente cree que cambia la realidad cambiando la ley. Entonces, esta manía latinoamericana de cambiar constituciones es bastante conocida. En el caso peruano es casi típica, ¿no? Hay un cambio de régimen o una revolución y dan una nueva constitución, ¿no? Entonces, en realidad, no por cambiar una constitución vas a cambiar la realidad. Eso no tiene ningún sentido. Al contrario, puedes causar un daño enorme. Entonces, yo mucho me temo que no solo en Chile, sino en general, la pandemia va a significar el gran pretexto, va a ofrecer más bien el gran pretexto para el renacimiento de las políticas intervencionistas, estatistas, no solo populistas, sino francamente socialistas en toda América Latina y en muchas partes del mundo, como está ocurriendo. El ejemplo y el contraejemplo debería ser la socialista Suecia, ¿no? Que es el que deberíamos decirle a todos los socialistas de América Latina: miren a los suecos, no afectaron la libertad individual, en ningún momento cerraron completamente todo, confiaron en el individuo, ¿no es cierto? Y han tenido una manera de luchar en contra de la pandemia que yo creo que no solamente ha sido eficaz, sino también ha sido muy respetuosa de la libertad y la responsabilidad individual. Bueno, ojalá los socialistas de América Latina entendieran que ese es el camino. Yo me temo que no va a ser así. Y vamos a tener un diluvio de propuestas intervencionistas, creación de nuevas empresas públicas, ahora que comienzan a quebrar empresas, entre comillas, estratégicas, como las aerolíneas. Ya estamos escuchando por toda América Latina que hay que rescatar las aerolíneas y la aerolínea de bandera y esto y aquello. Yo creo que tenemos que prepararnos para afrontar, ¿no es cierto?, un retroceso en cuanto a materias de política pública y un intento, por lo menos si lo permitimos, de estatizar la economía y la sociedad en América Latina a pasos agigantados. Por eso es muy importante que los defensores de la libertad nos mantengamos muy activos, muy alertas para denunciar y enfrentar estos peligros. Cabe precisar, eso sí, aprovechando que todavía tengo audio, que la cantidad de fallecidos en Chile sigue siendo relativamente baja y proporcionalmente bastante menor respecto de la cantidad de contagiados. Estamos con 841 lamentables fallecidos, mientras que Perú está en 3.788 según las últimas cifras de la OMS. El problema es que el golpe de imagen es que hay demasiados contagios. En ese sentido también, aprovechando lo último, se mencionó lo de las aerolíneas. ¿Cuál debe ser, según ustedes, la posición de un liberal? Porque hemos visto a Axel Kaiser diciendo de que las empresas debiesen de recibir un préstamo por parte de los estados, y el ministro de Hacienda de Chile también ha deslizado que podría haber una necesidad de generar una inyección de recursos a LATAM específicamente. Bueno, sobre el tema peruano, ya somos más de 4.000 los fallecidos al día de hoy, así que aquí en la cantidad de muertos por millón la situación se ha deteriorado gravemente. Felizmente en el Perú no hay aerolínea de bandera. Acá la LATAM, Avianca, Sky y otras aerolíneas internacionales, Viva Air, han tenido una presencia sumamente importante en el importante desarrollo del mercado aeronáutico. Yo creo que no hay ninguna razón para financiar a nadie. Vi en algún medio informativo que Qatar Airlines o Airways había hecho
un aporte de 900 millones para el caso de LATAM. Yo no veo por qué el gobierno chileno deba malgastar el dinero de los contribuyentes en una aerolínea que utilice ese dinero para tratar de ayudar a los pobres, ¿no es cierto? Y que deje a los árabes, a los turcos o a quien fuera que se compren esa compañía, que tendrá un comprador porque es una estupenda compañía. Y finalmente, en algún momento, los vuelos van a regresar. Digamos, es simplemente cuestión de tener la espalda financiera y el acceso a los mercados financieros para poder recuperar una empresa estupenda por lo demás, como esa, que es lo que va a suceder, ¿no? Si nos dedicamos a gastar dinero en aerolíneas, ¿no es cierto? Imagínate teniendo educación, teniendo salud abandonadas, con un problema de pandemia, francamente no parece razonable. Eso deberíamos dejárselo a la competencia internacional e inversiones internacionales que se encarguen de rescatar ese tipo de actividades, que van a ser rescatadas, a mí no cabe duda, simplemente es cuestión de tiempo. No sé qué piensa Martín al respecto. No, lo mismo, es decir, lo que enfrenta una crisis como esta, lo que genera es un problema, llamémoslo así, de liquidez y no de solvencia. Es decir, la empresa no era una empresa que estaba en la ruina antes de eso, tiene un problema de liquidez, dado que se han cortado todos los vuelos, pero la verdad es que perfectamente puede, a través del mercado de capitales o del mercado financiero, podría obtener financiamiento o nuevos socios, gente que esté pensando en las perspectivas que va a tener la empresa a futuro y que esté dispuesta a financiar eso. Digo, si dejamos esto desde el punto de vista solamente conceptual, fíjense que lo que ocurre acá es que ante una crisis como esta u otra de otro tipo, lo que hace la gente es más bien ahorrar. Cuando la gente reduce su consumo y ahorra, está generando fondos para poder invertir hacia el futuro, para cuando vuelva a la normalidad. Eso debería fluir, digamos, ese mayor ahorro que se produce hacia el futuro, cosa que no funciona en nuestros países por cantidad de circunstancias, pero creo que de nuevo, que acá es un problema que debería la empresa resolver en el mercado financiero o en el mercado de capitales. Nada más. Bien, muchas gracias. Una pregunta para Martín. De Juan Ignacio Coria. ¿Existe alguna proyección sobre el nivel de caída por la cuarentena de la economía argentina o de cuánto crecerá la tasa de pobreza en su población? Bueno, claramente ese tipo de pronósticos a esta altura es difícil, pero el gobierno ha presentado una estimación de que el PBI, que es como medimos el nivel de actividad económica, caería este año el 5%, alrededor del 5%. Pero la verdad es que las estimaciones más serias, diría, de muchos economistas es que es el doble de eso, y que puede llegar a ser del 10%. Así que eso va a implicar un salto inevitable de la pobreza, que ahí ya no sabría decirte a cuánto va a poder llegar, pero está claro que la caída de la economía va a ser una caída tan profunda como la del año 2001. Ahora, la diferencia que podría haber con la del 2001 es que esa crisis, que fue una crisis distinta, no tuvo nada que ver con una pandemia, se tardó varios meses en recuperar la actividad económica. Esta, si pudieras salir de la cuarentena, podrías, digamos, y con políticas correctas, podrías reactivar más rápido que eso. Pero el problema es que no parece que estén pensando en ese tipo de políticas que podrían dar un resultado así. Así que tiende a parecerse en ese sentido la del 2001. Perfecto, muchísimas gracias, Martín. Bueno, vamos a estar contestando las últimas preguntas. A ver, ¿cómo evitar esta pérdida de libertades? ¿Cómo evitar que esta pérdida de libertades vuelva a pasar en el futuro? Es una. Y la segunda, ¿es la informalidad el camino que seguiremos ante la crisis? ¿Quién comienza? Martín. Dale vos, Enrique.
Bueno, a ver, las dos preguntas están muy asociadas, ¿no? Las ideas tienen consecuencias, decía Hayek, y eso es algo que tenemos que repetir siempre, ¿no? Si están machacando constantemente los socialistas que esta crisis es el fracaso del mercado y es producto del capitalismo. Acá el ministro de Salud, el actual ministro de Salud era un conocido tuitero que llegó a decir, antes de ser ministro, ciertamente, pero ya declarada la pandemia, en su tuit que la culpa del coronavirus era el neoliberalismo. Entonces, claro, si estamos en ese grado de ideologización delirante, ciertamente tenemos que enfrentar ese tipo de ideología con decisión y con convicción. Uno no solamente debe pelear por lo que es más eficiente o menos eficiente, hay que defender la libertad con convicción y por principio, porque creemos que es un valor moral superior. Entonces, es muy importante que todos los liberales nos movilicemos y ocupemos espacios de debate, de discusión, de entrevistas, artículos, ensayos. Sería muy importante, ¿no es cierto?, convocar a algunos especialistas que fueran partidarios también de las ideas liberales en materia ya estrictamente médica, para que nos ilustren respecto del fracaso de las políticas que se están llevando a cabo por todas partes, y es una cosa que es bastante clara. Respecto de la informalidad, bueno, yo siempre he sostenido que hay una especie de falso dilema, ¿no? En América Latina se nos dice que la informalidad es un problema, entonces que hay que formalizar a los informales. Pero este tipo de afirmación a mí siempre me lleva a la reflexión siguiente. Si tienes un país como en el Perú, en el que el 70% de la gente esté en la informalidad, ¿no será al revés? ¿No habrá algo mal? La ley cuesta, la ley es costosa, no es gratuita. Una ley costosa puede ser muy ineficiente, además de muy injusta. Y el origen de la informalidad es precisamente una ley costosa e ineficiente, y por lo tanto injusta, que discrimina a las personas de menores ingresos y les impide desarrollar sus actividades económicas. Entonces, yo creo que al final lo que va a ocurrir cuando seamos todos conscientes de que ha fracasado la política estatística controlista que nos pretenden imponer bajo el pretexto del coronavirus, vamos a descubrir que la informalidad termina siendo la fuerza de recuperación económica del país. Lo que ocurre con la informalidad es que tiene una productividad muy baja en general, como consecuencia de estar fuera del marco de protección del sistema legal, lo que no les permite producir como podrían producir con una nueva legalidad más eficiente. Pero nos ofrecen una gran oportunidad política porque la informalidad finalmente no es sino una forma de economía de mercado de origen popular, ciertamente ilegal, pero de origen popular, que revela claramente una legitimidad política a la que no debemos renunciar los defensores de la sociedad libre. Si los pobres son informales, los pobres creen en economía de mercado. Entonces, démosle la razón a los pobres y de esa manera construyamos una auténtica economía de mercado de origen popular que una a todos los latinoamericanos y no los separe. El estatismo ha fracasado y fracasará. Es incapaz de entender la realidad de la naturaleza humana. Y ese debe ser el mensaje principal que los liberales tenemos que transmitir. Bueno, en mi caso, yo veo esto relacionado con un tema que particularmente me interesa y al cual le dedico bastante tiempo para tratar de entenderlo más, y que es qué es lo que determina la evolución de las sociedades y la evolución de los marcos institucionales que determinan el progreso o no de los distintos países. Y en eso cumple un rol fundamental, las ideas y los valores que predominan en una determinada sociedad. La verdad es que en situaciones de normalidad, los que discuten ideas son más bien las élites. El resto, la mayoría, estamos viendo los partidos de fútbol o la novela, lo que sea, y lo bien que hacemos de pronto de no estar ocupándonos de esas cosas. Pero cuando se produce una crisis, ese pequeño, llamémoslo así, mundo de las ideas, ese pequeño mercado de las ideas, explota y se hace muy grande porque la gente quiere
comprender qué es lo que está pasando y cuál es la causa de lo que está ocurriendo. Si es una crisis económica, el debate es acerca de qué es lo que ocasionó la crisis. En este caso, como sabemos más o menos lo que es el virus, etcétera, yo creo que el foco de la atención va a, bueno, cómo se sale de esta crisis. Y que va a estar en juego en ese gran debate de las ideas, cuál es el camino que funcionó mejor, para decirlo así, ¿no? Yo creo que ese debate que ya está en la población de nuestros países y en la población de todo el mundo, se va a definir de acuerdo a cómo en el futuro se interprete quiénes hicieron mejor las cosas. Y entonces acá va a estar en juego, por ejemplo, el ejemplo de Suecia y esos países que han tenido un mayor grado de apertura y menos restricciones, por un lado, y por otro, aquellos que han hecho duras cuarentenas, etcétera. De alguna forma, cómo la opinión pública interprete ese resultado, me parece que va a generar cambios hacia un lado o hacia el otro. Entiendo que esto no va a ser sencillo tampoco, porque creo que vamos a estar, no sé, de acá a varios meses y hasta un año, todavía tratando de ver quién tuvo mejor resultado y quién no tuvo mejor resultado, pero digamos que lo que la opinión pública global interprete como que funcionó mejor, creo que eso le va a dar impulso a un camino en un sentido o en otro. Pero no puedo decir ahora a esta altura hacia dónde va. Eso está por definirse más adelante. Bien, bueno, muchísimas gracias a ambos ponentes. Ya estamos por finalizar. Gracias a todos los que están presentes. Por favor, síganos en las redes sociales, que tenemos más eventos. Estamos como Federalismo y Libertad, igual que la Fundación Naumann, Región La Plata, también, que están a full con sus actividades. Bueno, para cerrar, quiero agradecer, como dije, a todos los que están presentes y a los ponentes, y cederle la palabra al doctor Lars André Richter, representante de la Fundación Naumann, Región La Plata. Sí, ok, muchas gracias. Solamente un minuto. Fue un placer, un segundo, fue un placer para mí también. Gracias a nuestros profesores o expositores Enrico Gersi y Martin Krause. Muy claros sus comentarios y su análisis, y un placer siempre cooperar con Federalismo y Libertad, y espero que nos veamos la próxima vez cuando el país es Chile, creo que Chile. Entonces, muchas gracias otra vez para su tiempo y atención, y buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy amable. Un gusto verte, Martín. Que estén bien. Chao, Mariana. Igual, Enrique. Igual. Ojalá Chao, Jorge Guillermo. Gusto de verlos a todos. Encantado. Gracias, Enrique. Gracias, Martín. Adiós. Adiós. Chao.